Hoy los Estados Unidos de América está cambiando sus relaciones con el pueblo cubano. He reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos. A partir del 17 de diciembre de 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron simultáneamente el comienzo de una nueva era en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, en la oposición al gobierno cubano dentro de la isla se evidenciaron dos posiciones básicas diferentes. Sin embargo, todos coinciden en que la oposición no cederá en su lucha por un cambio democrático en Cuba de cara a este nuevo escenario político, sea cual sea la postura de cada movimiento, partido o proyecto independiente. Hasta ahora nosotros hemos querido lograr un objetivo mayor, mayúsculo, en un instante de lucha. Y no hemos visto la lucha justamente como proceso. Esta normalización nos obliga a ver la lucha más como proceso y a valorar cada paso y cada victoria que obtengamos. Yo creo que es muy natural que existan diferentes criterios, ¿no? Y me parece que aparte es muy saludable y así debe ser cualquier país democrático. No nos hemos acostumbrado a la idea de la unidad monolítica que impuso el gobierno cubano durante 3 años, donde todo el mundo decía lo mismo a todos. Si nos ponemos a esperar esa unidad, nunca vamos a tener nada. Lo que hace falta es encontrar los puntos en común. Nosotros no necesitamos una unidad, nosotros necesitamos juntarnos en la acción. Martí no convocó a la unidad, Martí convocó a juntarnos. No se trata de que ahora tengamos que unirnos como World to 5, decirlo así, mucho menos. Los movimientos más efectivos funcionan de manera horizontal. Nunca pienses de que la oposición está desunida y está guerreando entre sí, eso es falso. Hay un liderazgo medio jurásico dentro de la oposición cubana que puede estar afectando el desarrollo también de motivaciones en cuanto a después del 17 de diciembre. Lo que tenemos que tratar de buscar entre estas dos plataformas opositoras lo que nos une y abandonar lo que nos separa. La oposición, yo no sé si la palabra polarización le queda demasiado grande, pero sí, obviamente, se han definido dos grandes corrientes. Uno, los que están diametralmente en contra del mejoramiento de las relaciones y del levantamiento del embargo, y los que creen que levantando el embargo y una aproximación, el tendido de puentes, creen que esa es la mejor parte. Entonces hay como una suerte de parteagua entre esas dos corrientes dentro de la oposición democrática cubana. Yo la unidad la veo mucho más en la práctica que en escribir documentos o en hacer supuestamente organizaciones si después no tienen un uso en la realidad. Y la realidad es que ninguno de los dos gobiernos consultó tampoco al pueblo antes de comenzar el deshielo. Cubanos y cubanas de La Habana, Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba tienen sus visiones personales acerca del restablecimiento de las relaciones y de un posible fin del embargo, unas marcadas por la incertidumbre, otras por la esperanza y también por el escepticismo. Espero que Cuba cambiaría algo, menos no puede cambiar es el sistema revolucionario, ese sí no puede cambiar. Bloqueo es bloqueo, de aquí y de allá, bloqueo lo mismo de aquí que de allá. Pienso que por las condiciones que se han puesto por ambas partes habría que ver cómo va encaminándose esas relaciones. Yo pienso que las relaciones eso no va a durar mucho, eso es una cosa pasajera ahí, eso no va a dar resultado. Las relaciones eso es para mantener al pueblo entre ellos, que si habrá mejora, que si no habrá, y nunca va a haber mejora. Todavía hay incertidumbre, son cosas que hay que esperar a ver cómo se va caminando las cosas, ¿entiendes? La gente tiene que darse de cuenta de que eso el avance va a ser poco a poco, porque hay muchos inconvenientes. Y hay mucha incongruencia entre uno y otro país. Estamos esperando que entren aquí a ver si Cuba y Estados Unidos hacemos las relaciones, esto cambia, porque esto va para atrás. Se logra hacer con el fin que Estados Unidos quiere para Cuba. Van a traer buenos desarrollos a la sociedad cubana. Pero si se hace con el fin que tiene el sistema cubano, veo que no va a beneficiar en nada a la sociedad cubana. Me gustaría que tuviera algo, que se hicieran las relaciones, que hubiera intercambio político, ideológico, económico, todo, pero no sé, no le veo futuro. Esa historia de Cuba y Estados Unidos, eso puede estar
Otra cosa que no ha dicho mi compadre Fidel Castro diciendo de que ahora viene él decir que se tenía que haberlo hecho hace rato. Entre las organizaciones de la oposición, los que aceptan el restablecimiento de las relaciones y apoyan el fin del embargo, se agrupan en la plataforma llamada Espacio Abierto. En cambio, los que consideran inaceptable un acercamiento al gobierno cubano, mientras continúen las violaciones de los derechos ciudadanos, constituyeron el Foro por los Derechos y Libertades. La visión más compartida entre los que creemos que la normalización ayuda va por los siguientes argumentos. Primero, el gobierno cubano pierde su discurso, pierde su narrativa. Bueno, el gobierno lamentablemente tiene que entrar en un toma y daca. Ellos se benefician porque de restablecerse las relaciones económicas, financieras y comerciales con los Estados Unidos, esto podría ser una suerte de tabla de salvación. Y también se beneficiaría en el sentido de que su enemigo histórico, los Estados Unidos, que nos ha confrontado verticalmente, le está transfiriendo de alguna medida una legitimidad, tratando en condición de igualdad. Considero que no se debe levantar el embargo si no hay condiciones y si el régimen no da pasos muy concretos en el respeto a los derechos humanos y la democratización del país. Levantarle el embargo de manera incondicional al gobierno cubano sin que camine hacia un Estado de Derecho y a que permita las libertades mínimas que se dan a cualquier ciudadano en un mundo democrático, sería fortalecer económicamente a la dictadura y a los dictadores. Una vez que este embargo bloqueo deje de existir, ya no se podrá seguir hablando con la misma fuerza de una plaza sitiada, donde se dice que en una plaza sitiada la extradición. Si se suaviza el embargo, a quien va a favorecer ese tipo de dinámica va a ser al gobierno. La población va a seguir teniendo los mismos problemas. Ese embargo a nuestro país, en el orden económico-social, ha influido mucho en la pobreza que vive el pueblo cubano. Es una herramienta también que ha utilizado el gobierno cubano para mantener su gobierno totalitario. Debe haber una compensación entre ese levantamiento del embargo externo y el embargo interno que tenemos. El embargo, pues sencillamente, o bloqueo, como cada uno le quisiera decir, pues obviamente no ha cumplido los objetivos que quizás algunas personas le atribuyeran, que es el de ponerle fin a la dictadura. Que el embargo, bueno, no debiera ser una cosa tibia, debe ser o frío o caliente. O lo suspenden definitivamente o lo aplican de verdad. Un levantamiento del embargo sería una inyección económica, financiera, para los cuerpos represivos de la dictadura. Pero también ellos pierden. También pierden porque en alguna medida eso contribuye a que se produzca un resquebrajamiento en sus seguidores, porque históricamente el régimen este ha tenido, o sea, eso es propio de los regímenes totalitaristas, es un enemigo externo, poderoso, fuerte, al cual echarle todas las culpas y que sirva como pretexto para violar todos los derechos porque hay un enemigo que nos quiere aplastar, etc. Esa lógica de David contra Goliat, de un enemigo potente externo, o sea, se deshace. Entonces eso debilita mucho el discurso de convocatoria, el discurso justificativo del régimen. Una segunda ventaja es que legitima mucho mejor la ayuda que proviene de los Estados Unidos. Y eso un poco que limpia ese canal de recursos que proviene justamente de los Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que es saludable que empiecen a existir estas relaciones porque eso puede abrir muchos espacios a la sociedad civil, eso puede dar por terminado un diferendo que para lo único que ha servido es para colocar a la oposición interna en el papel de soldado del exterior, en el papel de mercenario. Creo que es un momento en que los opositores deben recibir mayor cantidad de apoyo, tanto desde el punto de vista político, espiritual, moral y material. Aún cuando se restablezcan relaciones con Estados Unidos, aún cuando la dinámica de embajada funcione de un lado y de otro, la población va a seguir siendo afectada porque este negocio entre Cuba y Estados Unidos, entre los gobiernos, como se dice, es entre los gobiernos, no de la población cubana que se sienta representada por ese gobierno. El bloqueo está más aquí adentro
Es decir, lo tenemos más nosotros aquí adentro que allá afuera. Deberían de quitarlo, pero esto no resuelve nuestros problemas. Esto es simple y llanamente lo que va a mejorar las relaciones por algún lado, pero por otro se va a poner mucho peor. El pueblo nunca va a ser beneficiado. Lo beneficiado va a ser el alto mando del país, de Cuba. Yo creo que nosotros no vamos a tener ningún beneficio. Es una cosa entre Estados. Y ahí en lo adelante nosotros seguimos como mismos. Eso le conviene a ellos dos. Los únicos beneficiados son los presidentes y los jefes, porque aquí en Cuba nunca el hambre se va a acabar. Pienso que vuelvan los conflictos, porque me parece que esto es falso. Esto es una falsa polémica, una falsa campaña. Pero no se puede decir que todos los cubanos opinen lo mismo. El proyecto informático Ágora de Cuba tiene entre sus prioridades consultar las motivaciones de los cubanos mediante un estudio de opinión. Hasta la fecha han encuestado a casi 900 personas sobre el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y es indudable que estas relaciones constituyen para muchos una fuente de esperanza. En este momento hay 409 personas abogando por el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, frente a 353 que están en contra de ese restablecimiento, con 40 abstenciones. Después del 17 de diciembre, la vida le ha cambiado al cubano que no tiene ni intenciones políticas. Está pensando en el progreso, está pensando en resolver sus problemas materiales, está pensando inclusive en los cambios sociales que se pueden avecinar. Yo creo que es muy beneficioso porque eso traería consigo viajar, un viaje a Estados Unidos. Familia, por ejemplo, yo tengo una hija y 4 nietos y una bisnieta allí. Y hace 27 años que no lo veo. Esas relaciones traen 20.000, un sinnúmero de beneficios para ambos países. La gente está contenta con su reserva porque tú sabes cómo es eso. Que si se levanta el bloqueo, ya aquí no se puede decir por el bloqueo, no hay esto, no hay lo otro, ni podemos tener una prosperidad. Cuba siempre ha sido una fuente de comercio muy próspera, ¿no? Y muy propicia para Estados Unidos. Anteriormente lo era, nosotros tenemos por el lugar geográfico que ocupamos, nosotros podemos otra vez volver a tener esa fuerza que tenía Cuba en comercio. El giro ocurrido el 17 de diciembre de 2014 obliga a la oposición a cambiar su visión política y a repensar sus estrategias, lo que puede palparse desde ópticas diferentes, tanto de parte de los que forman Espacio Abierto como los del Foro por los Derechos y Libertades. Y la tercera ventaja, hay otras tantas, pero me refiero a las ventajas fundamentales, es que nos obliga a pensar cada vez más con visión política y con mentalidad política. El anuncio por parte de la administración de Washington de restablecer relaciones con Cuba solo hizo algo que fue delimitar posiciones. Pero tanto los que están a favor como los que estamos en contra tenemos un mismo objetivo. Creo que evidentemente eso también plantea distinta visión de cómo actuar y cómo hacer oposición, cómo presionar al régimen. Y bueno, se está manifestando en todos estos meses, se ha ido manifestando. A mí me parece que es productivo. Por supuesto, en algún momento deben aparecer, o hay algunos puntos de consenso. En ese nuevo contexto yo pienso que la oposición no puede dejarse aplastar por ese no nacional. Todo lo contrario, tiene que buscar a ver cuáles son las maneras y cuáles son los espacios de los cuales puede interactuar para poder, en este nuevo escenario, sacarle ventaja en aras de impulsar una dinámica de cambio en la dirección de producir una transición democrática en Cuba. Este sistema necesita el aislamiento, necesita la confrontación, necesita que el país viva como si fuese una plaza sitiada. Y todo lo que vaya en dirección contraria a ese aislamiento, yo creo que es negativo para el sistema y positivo para los que queremos un cambio para Cuba. Cuando hay una estructura horizontal y cada cual está empujando el carro desde su punto, e incluso quizás sin estar de acuerdo con el de al lado, pero empujando el mismo carro, pues ya eso de por sí es una estructura unida, aun cuando aparentemente no sea así. La decisión tomada por los presidentes actuales de Cuba y Estados Unidos puede acarrear grandes cambios, pero la peor parte hasta ahora ha sido un sostenimiento de la represión a los opositores pacíficos. Durante 17 domingos consecutivos, las damas de blanco y activistas de varios movimientos han sufrido arrestos, golpizas y persecución. Lo que sí parece quedar fuera de duda es que el problema cubano
no lo va a resolver Estados Unidos. Es un problema que el gobierno y los propios cubanos tendrán que resolver. Hay, por supuesto, desventajas. La desventaja es que todo este proceso movilice a gente que no le interesa para nada la democracia en Cuba, a sectores de poder en los Estados Unidos que lo que le interesa es negociar y tener buenas relaciones con el gobierno cubano y le importa un bledo los derechos humanos, las libertades fundamentales del resto de la población. Podía ser muy riesgoso y peligroso nosotros continuar enfocándonos solamente en las relaciones entre Washington y La Habana y pasar por alto lo principal, que es la represión que hay en Cuba. Si no hay legislación que ampare y si la comunidad internacional no ampara a estos movimientos, que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, estos movimientos van a seguir sufriendo una embestida. O sea, a partir de que el gobierno cubano se sintió reconocido por el gobierno norteamericano, lejos de disminuir, la represión ha aumentado. La segunda desventaja, y esto no en mi visión política, pero sí quizás en la visión política de muchos actores, porque tiene un impacto psicológico, es que mucha gente pensaba en que el gobierno cubano iba a sufrir una derrota humillante, ya sea militar o política, por parte de los Estados Unidos. De hecho, no ha sido así. Probablemente no será así. Y eso tiene un impacto psicológico sobre mucha gente en la oposición, muchos sectores que han venido luchando, mucha gente sobre todo en el exilio que ha entregado hacienda y vida por la democratización en Cuba y ven que su enemigo más acérrimo se sale con la suya. Creo que es un gran error de Barack Obama, del gobierno norteamericano, haber dado ese paso peligroso ante la dictadura castrista. Ellos no merecen concesiones de ningún tipo. Creo que con los Castro no se debe haber conversado ni mucho menos negociado en nada. El gobierno cubano está tratando de cambiar para no cambiar nada. Estamos enfrentándonos a un intento de mutación de la dictadura militar. Están tratando de entregarle el mando a los sucesores militares de los militares que han estado durante más de 55 años en el poder. O sea, el cambio en Cuba lo va a llevar a cabo el pueblo en la medida en que nosotros los opositores lo comprometamos y lo concienticemos. Si en esos puntos todos estamos de acuerdo, bueno, eso es un punto de consenso. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar. Que la gente encuentre el punto de consenso para una eventual discusión con el gobierno, saber qué le vamos a decir cuando nos sentemos frente a él. Bueno, yo no diría que Washington es el responsable somos nosotros que tenemos distintas visiones. Sí me parece que la línea que ha tomado la actual administración de alguna forma dinamiza la situación. Yo no estoy a favor de los pasos que están dando, pero de todas formas sí es claro que le ha puesto más dinámica a lo que venía ocurriendo antes del día 17. Washington sencillamente está haciendo su jugada política de acuerdo a la administración que está gobernando en este momento en Estados Unidos. El problema es de nosotros y tendremos que resolverlo nosotros aquí en Cuba. ¿Vale? Ojo, tenemos que resolver todos los cubanos que están en la diáspora y los que estamos acá. Fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos. Vamos a ponerle fin a un enfoque desactualizado que ha fallado en nuestros intereses y en su lugar vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios pretendemos crear más oportunidades tanto para el pueblo cubano como estadounidense y comenzar una nueva era entre las naciones de las Américas. Existe una historia complicada entre los Estados Unidos y Cuba. Yo nací en el año 1961, apenas 2 años después de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba. Y poco